Buenos días, que el Señor les bendiga, es un gusto estar con ustedes. Quisiera invitarles a que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Jeremías en el capítulo 18. Vamos a darle lectura del verso 1 al 6. Vamos a estar revisando varios pasajes de este libro de Jeremías, de este profeta. En preparación, quiero invitarles a que me acompañen ahí donde están con una oración. Señor y Padre, que estás en el reino de los cielos, quiero pedirte en el nombre de Cristo Jesús que seas tú el que habla a nuestras vidas. Bendícenos y a través de la presencia de tu Espíritu Santo, guíanos hacia tu verdad, a la revelación de tu palabra y permite, Señor, que nos redarguya, nos instruya, nos exhorte y nos aliente. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle lectura a este pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo: Levántate y desciende a la casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Descendí a la casa del alfarero y he aquí que él estaba trabajando sobre la rueda, y el vaso de barro que hacía se dañó en la mano del alfarero, pero el alfarero volvió a hacer otro vaso según le pareció mejor. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer con vosotros como hace este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que vosotros sois en mi mano como el barro en la mano del alfarero, oh casa de Israel. Dios se revela o se describe en la Biblia en muchas figuras o imágenes diferentes para a fin poder entenderlo. Todo esto se logra a través de la obra del Espíritu Santo, usando la experiencia de diferentes individuos a lo largo de la Biblia. Personas que en su experiencia personal pueden darnos una imagen o acercarnos a una imagen de quién es Dios. Dios, debido a su naturaleza y debido a que Él es un ser divino, muchas veces nos puede dejar sin palabras acerca de cómo es Él, quién es Él, cómo lo podríamos describir. De hecho, es tan infinito que para nosotros es prácticamente imposible describirlo en términos humanos. Sin embargo, en el lenguaje humano nos permite en ocasiones utilizar imágenes que nos acercan o nos dan una idea aproximada de quién es Dios. Realmente a veces no sabemos qué decir acerca de Él como Dios. Sin embargo, para los que son escépticos, los agnósticos, los ateos o los no creyentes, esta afirmación puede no tener ningún sentido. Es una afrenta tal vez para su intelecto decir eso, pero para las personas que tienen fe, simplemente sabemos que Él es Dios. Y la fe no se basa en el intelecto o en un razonamiento. La fe se basa en una certeza en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso la fe no puede basarse únicamente en el intelecto, porque cuando intentas articular o racionalizar a Dios, y la fe nos lleva a un punto en el cual tenemos que actuar creyendo que Dios puede hacer. La fe tiene que ver con esa clase de conocimiento, con el conocimiento que viene de nuestra experiencia o de nuestro trato personal con Dios. Pero el conocimiento que tenemos es una convicción, un convencimiento acerca de que hay un Dios y que este Dios nos ama. Por eso este libro que llamamos la Biblia nos da imágenes, analogías, figuras que nos ayudan a ver a Dios y apreciarlo de una mejor manera. Una de las imágenes que vemos en la Escritura acerca de Dios es que Él es creador, que Él es un hacedor. Esa imagen en realidad, como muchos saben, es la primera imagen que obtenemos de Dios cuando empezamos a leer la Biblia ahí en el libro de Génesis. Y en ese contexto, Él es un hacedor que hizo algo sin tener nada sobre lo que empezar a construir, es decir, creó de la nada todo lo que vemos. Es el tipo de creador que crea algo absolutamente imposible de algo que no existe. Ese fue el argumento que el apóstol Pablo da sobre Dios cuando estuvo allá en Atenas, allá en el libro de Hechos. Él describe de esta manera a Dios diciendo que el Dios que hizo las cosas que están en el mundo, tanto en el cielo como en la tierra, que este Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Esto fue lo que Pablo le dijo al pueblo de Atenas. Dios también es llamado el Señor de los ejércitos. Quisiera que me acompañaran ahí al libro del profeta Amós. En el capítulo 4, verso 13, dice lo siguiente: Porque aquí el que forma las montañas y crea el viento y revela al hombre su pensamiento, el que hace a la aurora y tinieblas, y pisa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Esa idea que se nos da aquí en el libro de Amós
nos da una imagen de un Dios que está respaldado por un ejército, por un gran ejército de seres celestiales que están bajo su mando. También el profeta Isaías en el capítulo 6, verso 1 nos dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. La imagen que nos da Isaías representa a Dios como un ser regio, con realeza, y un redentor en un escenario que afirma que no solo la gloria de Dios, sino la grandeza de este Dios. Moisés también nos describe y nos dice que él anhelaba contemplar la presencia de Dios, pero Dios no se lo permitió. Él le dijo que solamente podría ver la espalda de Dios. Es el único que ha podido ver algo de la presencia de Dios. Se nos dice que lo puso en una hendidura de una montaña y le permitió tan solo ver un pequeño resplandor solamente de la espalda de Dios. Esta imagen nos da una idea muy clara de la santidad y que la humanidad está imposibilitada para poder experimentar. Hoy en día necesitamos forzosamente de esa santidad que Dios nos da. En la historia del pueblo elegido de Israel obtenemos una imagen de un Dios que protege cuando estaban en el desierto, que tenía durante la noche una llama de fuego para alumbrar la noche, para calentar esas noches frías en el desierto, y durante el día una nube para mitigarles el abrasador sol del desierto, que les proporcionó maná, que les dio agua inclusive de las rocas. Y esta es la imagen de ese Dios que se nos describe allá en el libro de Éxodo. El Antiguo Testamento entonces está lleno de imágenes maravillosas y significativas que intentan ayudarnos a ver a Dios al nivel que necesitamos verlo los seres humanos. Y debo agregar, cada creyente que crece en Dios debe tener algún punto de referencia personal. Y quiero preguntarte, ¿quién es Dios para ti? ¿Y cómo lo imaginas de acuerdo con la palabra misma de Dios al momento en que tú lees? Cuando tú caminas en tu andar como creyente con Dios, ¿cómo te imaginas a Dios? Este punto de referencia de quién es Dios se debe convertir en el pilar para ti y tu fe. Se convierte en aquello que te ayuda a aferrarte y a reclamar o a solicitar a Dios con todo tu corazón para tus necesidades. Este pasaje que hoy estamos viendo aquí en Jeremías capítulo 18, tenemos una idea muy particular de Dios. Es una imagen muy poderosa de Dios y en lo personal me parece una imagen que puede tener un significado no solo para nuestra vida diaria, sino para nuestro actuar, inclusive para nuestro ministerio. Es la coyuntura acerca de cómo podemos caminar con un Dios. Es la imagen que nos mantiene arraigados en un propósito y un sentido de fe. Es la imagen que realmente puede ayudarte a alabarlo de una manera más personal. Es la imagen que realmente nos recuerda tanto a ti o a mí, y al mismo tiempo nos recuerda a un Dios que sigue tratando de hacernos mejor, que sigue trabajando en nuestras vidas, en lo personal. Nos habla de un Dios que está muy cercano. Así es que nos recuerda lo glorioso que es nuestro Dios, lo cercano que está nuestro Dios y sobre todo que Él está atento a nuestra necesidad real. En el versículo 4 de este pasaje que estamos leyendo en Jeremías 18, leemos: y el vaso de barro que hacía se dañó en la mano del alfarero, pero el alfarero volvió a hacer otro vaso según le pareció bien. Y luego en el verso 6 leemos: ¿no podré yo hacer con vosotros como hace este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que vosotros sois en mi mano como el barro en la mano del alfarero, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que sucede en este pasaje? Miren, el profeta Jeremías, este profeta de Dios, fue encomendado a advertirle al pueblo de Israel que estaban en un camino directo hacia una crisis, que les iba a ocasionar problemas, les iba a ocasionar dolor y que habría un castigo debido a su desobediencia. En el capítulo 1 de este mismo libro, leemos en los versos 13 al 15 lo siguiente. Jeremías 1, del verso 13 al 15, dice: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y respondí, veo una olla hirviente que se vuelca desde el norte. Entonces Jehová me dijo, del norte se desatará el mal sobre todos los habitantes del país. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, ellos vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros, alrededor y en todas las ciudades de Judá. Pero también en el capítulo 2 leemos lo siguiente, en el verso 5. Así ha dicho Jehová, ¿qué maldad
hallaron en mí vuestros padres para que se hayan alejado de mí y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos. Y luego en el capítulo 4, verso 1, volvemos a leer: si has de volver, oh Israel, vuelve a mí, dice Jehová, si quitas tus abominaciones de mi presencia y no divagas. Y posteriormente en el capítulo 29 de este mismo libro de Jeremías, en el verso 10, leemos: porque así ha dicho Jehová, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, os visitaré con mi favor y os cumpliré mi buena promesa de haceros regresar a este lugar. Si vemos en estos versículos que leímos, en el capítulo 1, 2, 4 y en el 29, vemos esta sucesión de eventos que Dios les estaba advirtiendo al pueblo de Israel. Ellos se habían alejado de Dios por causa de la idolatría, pero Dios les dice que iban a ser castigados con una nación que vendría del norte, esto es, los caldeos. Tiempo después ellos van a ser llevados cautivos y Dios no se va a olvidar de ellos, y durante 70 años ellos tendrían que estar cautivos en Babilonia para posteriormente regresar. Así es que este cautiverio terminó 70 años después. Daniel estaba junto con otros amigos, y en el libro del profeta Daniel vemos que ellos vivieron en Babilonia. Ezequiel, el profeta Ezequiel, también vivió en Babilonia. Esdras fue otro que vivió en Babilonia. Nehemías son algunos de los más notables que estuvieron, de personajes notables del Antiguo Testamento que estuvieron cautivos en Babilonia. Pero a pesar de que estaba el pueblo de Israel condenado y destinado al desastre debido a sus decisiones, y sus consecuencias eran ser derrotados por un ejército enemigo, Dios le dio a Jeremías una parábola y una promesa y una esperanza de que él y el pueblo de Israel habrían de ser rescatados. Pero hay lecciones que podemos aprender en esta historia sobre Dios. Jeremías obedece al mandato de Dios de hacer una visita a la casa del alfarero. Y allí escucharía una palabra de Dios precisamente al estar viendo trabajar a este alfarero. A veces Dios nos llama a hacer cosas simplemente y no tenemos ningún sentido o ninguna intención de hacerlo, o en ocasiones no sabemos el propósito de por qué tenemos que hacerlo. Sin embargo, tenemos que actuar en obediencia hacia Dios y hacer lo que Él nos dice y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Cuando Dios está hablando, necesitamos tener oídos atentos para escucharlo y saber que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Sabes? Eso es lo que realmente representa la fe. Es escuchar en primer lugar y hacer lo que Él nos dice, y en consecuencia en nuestro hacer adoramos y testificamos acerca de Dios. Tenemos que recibir de Dios para poder dar. Es conversión y compromiso la vida del creyente. Eso es realmente la fe. Jeremías hace el viaje a la casa del alfarero sin saber qué iba a esperar. Ni siquiera estaba esperando que Dios le fuera a dar un mensaje tan profundo. Pero en los versos 3 y 4 de este capítulo 18 se aprende la primera lección. Vuelvo a leerles el capítulo 18, verso 3 y la primera parte del verso 4. Descendí a la casa del alfarero y aquí que él estaba trabajando sobre la rueda, y el vaso de barro que hacía se dañó en la mano del alfarero. Es interesante, esta es la primera lección que vemos. Cuando el profeta baja a la casa del alfarero, él vio que estaba haciendo una figura, un objeto, un vaso. Y el vaso se estropea en las manos del alfarero. La arcilla estaba estropeada, arruinada, estaba corrompida. Es decir, a veces nuestra vida se estropea debido a algo inesperado por nuestras decisiones. No era culpa del alfarero, no fue culpa del instrumento, es decir, de la rueda en la que estaba el barro. Había algo en la arcilla que se interponía en lo que estaba haciendo el alfarero. El alfarero tenía ya un plan específico para ese barro. El alfarero tenía un propósito con ese instrumento y con este objeto que iba a obtener del barro. Y tenía un lugar para ese objeto que iba a obtener del barro. Sin embargo, el problema era que la arcilla no estaba cediendo a ser utilizada en las manos expertas del alfarero. Muchas veces nuestros problemas como seres humanos, como creyentes, como iglesia, simplemente es no ceder nuestra vida al plan de Dios.
a su propósito y al lugar que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en su carta a los romanos admite que tenía un problema muy parecido, y ahí en el capítulo 7, verso 18 al 19, vemos desde el 18 al 20, dice: yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Muchas veces nuestra naturaleza caída sigue estropeando nuestro caminar en Dios. Muy a menudo nuestros mayores problemas no son los que vienen de afuera. No son los problemas que vemos en el mundo que nos rodea, las personas que están a nuestro alrededor, las tentaciones que vienen de fuera. No es eso lo que arruina o estropean en cierta medida los propósitos de Dios para nuestra vida, sino son aquellas cosas que están en nosotros, que vienen de nuestro corazón. En ocasiones nuestra decisión de hacer las cosas a nuestra manera es nuestra elección usurpar muchas veces sin darnos cuenta, o más bien sin pensarlo realmente, usurpar la voluntad de Dios para nuestra propia vida. Dios nos muestra un camino más alto. Él tiene un propósito más alto para nosotros. Elegimos muchas veces, cuando nosotros tomamos la decisión, elegimos un camino que está en ocasiones en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Es decir, vamos hacia abajo. Mientras Dios nos lleva a la luz, nosotros elegimos caminar hacia la oscuridad. Él nos da las herramientas del perdón y las rechazamos en ocasiones debido a que somos necios, tercos y nuestra necesidad de tener el control. Ese es un problema de la arcilla. La arcilla ejerce su libertad sin darse cuenta de las consecuencias que van a venir a futuro. Tenemos ejemplos en la Biblia para esto. ¿Se acuerdan de Jonás? Él tuvo un problema como arcilla. Dios lo llamó y le asignó una tarea para ir a predicar a Nínive y ser testigo. Pero él decidió hacer lo contrario y fue exactamente en dirección contraria. Ese barro de Jonás, del corazón de Jonás, se interpuso en el plan de Dios. Sin embargo, Dios vuelve a trabajarlo y lo vuelve a enviar. ¿Pero qué me dicen de Adán y de Eva? Tenían un problema como barro. Dios había diseñado un lugar y tenía un propósito y un plan para este matrimonio, para esta primera familia en la tierra, pero su naturaleza se interpuso y nos llevó a traer consecuencias para toda la humanidad. Así es que el barro que hay en nuestras vidas muchas veces nos hace desviarnos, nos hace rechazar el plan de Dios y nos hace alejarnos de Dios. Pero este barro está en las manos de Dios. El alfarero está presente para manejar nuestros caminos cuando nuestra vida se estropea. Se estropeó en las manos del alfarero, según lo que leemos aquí en Jeremías, en el versículo 3 de este capítulo 18. Sin embargo, él volvió a convertirlo en otro tipo de vasija, ya que le pareció bien al alfarero hacerlo, según lo que nos dice el verso 4. Dice en la siguiente parte: pero el alfarero volvió a hacer otro vaso según le pareció mejor. Esa es una gracia que Dios nos da. Esa es nuestra salvación. Ese podría ser nuestro gozo y también el tuyo, cuando te das cuenta de que estás en las manos de un alfarero experto. Tú y yo estamos en las manos del mejor alfarero del universo. Su mano está sobre nuestras vidas. Aunque estamos estropeados, seguimos en sus manos. Aunque estamos corrompidos, seguimos en sus manos. Aunque nuestra vida está arruinada, seguimos en sus manos. Aunque en ocasiones nuestra vida está rota, seguimos en sus manos. Cometemos errores, pero estamos en sus manos. Fallamos, pero seguimos en las manos de Dios. Así es que si perdemos en ocasiones, nos equivocamos y cometemos errores, somos culpables, pero Dios nos sigue teniendo en sus manos. Esto nos puede dar esperanza. Estamos golpeados, mayugados, maltratados, pero Dios sigue trabajando nuestra arcilla para hacernos un vaso de servicio, que va a ser puesto en el horno a través de las llamas para transformar estos errores y estas dificultades en un vaso de servicio. Dios, como alfarero, es fiel, perdonador. Está dispuesto a restaurarnos constantemente. Está ahí para levantarnos cuando caemos, porque Él es paciente. Así que nuestro Dios,
como alfarero nos da un enorme ejemplo, al igual que la historia del hijo pródigo. Él, el padre en particular, él nos espera para que recobremos nuestros sentidos y emprendamos el viaje de regreso a donde pertenecemos, a ese hogar preparado para los hijos de Dios. Abraham fue puesto en la rueda del propósito de Dios. Dios le dijo que engrandecería su nombre y le haría padre de muchas naciones y le daría una tierra propia, pero se estropeó. Mintió sobre Sara para su propia protección cuando dijo que era su hermana. Entonces no pudo esperar en Dios y se adelantó a lo que Dios quería hacer y tomó a la esclava de Sara y procreó un hijo llamado Ismael. Y eso estropeó y arruinó un propósito de Dios de tener un solo pueblo. Sin embargo, Abraham estaba en las manos de Dios y Dios hizo lo que tenía que hacer. Transformó esa circunstancia en bendición. David estaba también en la rueda del lugar y la posición. Ungido para ser rey, el Espíritu Santo en él, pero conoció a Betsabé y estropeó todo. Estaba arruinado, hubo errores, hubo pecado, hubo un homicidio, pero en las manos de Dios, Dios transformó esto y puede ser conocido a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué me dicen del apóstol Pedro? Él también estaba en el gran plan de Cristo, llegó a ser parte del círculo interno, pero le negó 3 veces, lo repudió, lo arruinó y en un momento dado se sintió un fracaso. Sin embargo, ese alfarero celestial no se rindió con ese barro y el alfarero sigue trabajando en el corazón de sus hijos sin renunciar a ti o a mí. Él sigue manteniéndonos en ese torno, dando vueltas y vueltas, trabajando y modelando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro ser. Sigue intentando hacer algo con nosotros para que seamos esos vasos de servicio, de honor y gloria para Él. Así es que la arcilla es rehecha por el alfarero, es una invitación divina para nosotros. Y le dice ahí en el verso 6, ¿no podré yo hacer con vosotros como hace el alfarero, oh casa de Israel? ¿No puede hacer esto mismo Dios con tu vida? El Señor dice, mira, el barro está en las manos, en mis manos. Tú estás en mi mano y yo puedo hacerlo. No te ignoro, no te desecho, no te digo que seas inútil, no te digo que no puedes ser utilizado, te digo que sigues estando en mis manos para moldearte, para trabajar en tu vida, para ser un objeto de bendición. Deja decirte que Dios quiere seguir moldeándote, que Dios quiere seguir trabajando en tu vida, trabajando en tu carácter, para que tú honres a Dios. En la vida todos enfrentamos pruebas y tribulaciones. Nuestra respuesta es en ocasiones hacer lo que nosotros creemos más conveniente, no muchas veces lo que Dios quiere, pero Dios quiere a través de las pruebas y las circunstancias fortalecer nuestro carácter conforme a su propósito. Entonces, ¿por qué no dejarnos manejar por la mano experta de este alfarero que tiene un propósito santo para nuestra vida, para tu vida, para la vida de los que están a nuestro alrededor? Te invito a que hoy reconozcas delante de Dios que necesitas ser moldeado por la mano experta del alfarero celestial, nuestro Padre celestial, que lo que Él ha hecho y que seguirá haciendo, Él no va a renunciar a ti, Él no te va a desechar, Él no va a tirar esa arcilla, no te va a desplazar, sino que Él está trabajando en tu vida para que tú seas un instrumento de honor y gloria para su reino. Te invito a que ahí donde estés, si hay algo que tú le quieras confesar a Dios, si hay algo que tú le quieras pedir a Dios en estos momentos, que estás pasando por momentos difíciles, este es el momento de decirle a Dios que confías en su mano experta, que Él tiene el control y que tu vida debe sujetarse a Él y que quieres sujetarla a Él, que no quieres estropear el plan de Dios para tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor y Padre que estás en el reino de los cielos, hoy estamos delante de ti y queremos suplicarte, bendito Dios, que seas exaltado y glorificado. No merecemos, Señor, que tanto amor y tanta misericordia nos muestras día a día. No la merecemos. Sin embargo, tú sigues trabajando en nuestra vida a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestras dudas, de nuestros fracasos,
de nuestros desalientos. Hoy te pido, Padre, que sigas, Señor, trabajando en nuestras vidas, que nos sigas moldeando para ser instrumentos de servicio, de honor y gloria para tu reino. Bendice a cada uno de tus hijos, perdona nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestras torpezas, nuestros errores, nuestras malas decisiones. Y permite, Padre, que tu palabra venga a nuestro corazón y traiga bendición a nuestras vidas. Te pido, Señor, que no renuncies a nosotros. Te suplico que sigas honrando tu nombre y que nos transformes para que un día podamos estar delante de ti como lo que tú, Señor, has previsto, como instrumentos de servicio para honra y gloria tuya. Por Cristo Jesús. Amén. Nuevamente les agradezco el que hayan estado con nosotros. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.